Hola, hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos Hola, días, Estefanía. saludos a todos los que nos están escuchando. Nos presentamos hoy en un nuevo podcast, un episodio en donde les vamos a compartir experiencias y conocimientos sobre la herida de abandono, cómo se vive y desde cuándo aparece esto. Y el día de hoy estoy con mi compañero y colega de Voy Bien, Pablo Aparicio. Por favor, bienvenido. Bueno, le saluda Estefanía Román. Así que adelante, Pablo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también aquí, emocionada en este tema que hemos estado platicando sobre el abandono, ¿no? Em, Sí, sí, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Aparicio, yo soy licenciado en Psicología Mención Clínica y también tengo formación en Psicoterapia Integrativa Fenomenológica. Y bueno, para los que nos están escuchando, nos están viendo, somos psicólogos que hemos trabajado como colaboradores en la página de Desansiedad. Ahora estamos trabajando en este proyecto que se llama Voy Bien. Que si están interesados, si quieren buscar información por allí, buscar recursos para trabajar en su salud mental, nos pueden buscar en la página de voybien.com. Allí pueden reservar citas conmigo, con Estefanía o con otros terapeutas que son parte de nuestro equipo. Y bueno, como les estaba diciendo Estefanía, vamos a estar hablando hoy de estas heridas, de la herida del abandono y hablar un poquito también de ese tema de la soledad o ese miedo que da la soledad. Así es. Sí, bueno, em, primeramente, ahorita que hablas sobre esto de que tienes como esta formación en la psicoterapia fenomenológica, ¿no? Que es justamente esta forma de darle un sentido a la vida, ¿no? Tengo entendido. Así es. Sí. Ujú. Y a veces cuando tenemos una herida de abandono, cuando experimentamos desde pequeños la sensación de ser abandonados, eh, cuando somos adultos vivimos muchísima sensación de soledad. Ahora, hay que como discernir entre dos puntos, ¿no? Porque la soledad en sí, ¿qué es la soledad, no? Es estar con uno mismo, es poder apreciar y poder experimentar la belleza de la vida estando únicamente con mi compañía. Ahora, en realidad, eso terrible que sentimos como una sensación de que a veces se expresa como con experiencias somáticas, como falta de aire, como taquicardia, como una sensación de sentir una separación con el otro. A veces esta sensación no es soledad como tal, sino más bien es desolación, es sentirnos desolados y esto se puede experimentar tanto estando con personas rodeadas o rodeados de personas o en nuestra individualidad, ¿no? Sin alguna compañía. Ahora, estábamos platicando Pablo y yo sobre este periodo en el que estamos en el mundo, en nuestra generación, sobre estar sumamente conectados a través de las redes sociales. Es la generación y la etapa en la que estamos más conectados, pero a la vez más desconectados afectivamente el uno con el otro. Sí, exacto. Es que yo siento también que se crean muchas expectativas con las redes sociales y querramos o no, nosotros los seres humanos somos seres sociales, vivimos en comunidades, vivimos en sociedad. Y a veces esa sensación como de ambivalencia, de querer alejarnos de la soledad y a la vez algunas veces buscamos compañía, que yo creo que eso no tiene nada de malo. Ujú. Es importante también así como recordar que la soledad no tiene por qué tener una connotación negativa. Y hay personas que tienen como más facilidad para estar en contacto con esa soledad que otros. Ujú. Y no quiere decir que alguien lo esté haciendo mejor que otros, sino que también tiene que ver con su personalidad, ¿no? Hay personas que disfrutan mucho estando en compañía de ellos mismos, de sus pensamientos. Hay personas que les gusta socializar más y de repente ellos tendrán más dificultad cuando les toca estar solos. Y hay una percepción de la soledad que algunas veces como que cambia o la podemos distorsionar un poco dependiendo de esas heridas que tengamos en nuestro pasado. Esas heridas que yo siento que creo también que son inevitables, ¿no? Todas las personas tenemos heridas en nuestra infancia, pero unos a mayor medida que otros.
Entonces, Sí, justamente esto que me estabas diciendo de la parte fenomenológica me hiciste recordar que justamente eso, yo siento que las heridas van creando mucho nuestra percepción del mundo, nuestro paradigma personal, nuestras ujú, creencias van muy influenciadas de nuestra crianza, de nuestra infancia. Justamente hay un libro que se llama Espejos del Yo, que es de psicología profunda. Me hiciste recordar eso ahorita que estabas hablando de la fenomenología, que hablaba de que nosotros los psicólogos somos sanadores heridos, porque mm. muchas veces inconscientemente aprendemos a acompañar a los demás a través de nuestras heridas, porque vamos buscando recursos para conocernos, para explorar también nuestra infancia. Hay teorías que plantean hasta una hipótesis de que generalmente cuando que escogemos esta carrera no lo hacemos de forma consciente, sino inconsciente porque estamos buscando recursos para sanar. Y a medida que vamos Sí, aprendiendo a sanar, podemos acompañar a otros también a sanar. así es, Entonces, a mí me ujú, hiciste recordar en la universidad, ¿no? Cuando empiezan como a preguntar, ¿por qué escogiste psicología al principio, los primeros semestres? No, porque sí, quiero ayudar a los demás. Ya los últimos semestres te das cuenta que en realidad a quien quieres ayudarte es a ti mismo para entender lo que has atravesado. Y investigando más sobre las heridas en la infancia, yo suelo ser como, sí, yo tengo esta herida, también tengo la de sí, injusticia, también tengo la de humillación. Entonces, probablemente las personas que nos están escuchando también al escucharnos, pues se sientan identificados con esta sensación de vivir cierta desolación cuando se encuentran, pues, en su propia compañía o de haber experimentado el abandono. Em, ujú, porque mira, si decimos la palabra abandono, a veces se escucha como muy fuerte, ¿no? Es como, no, es que a mí no me abandonaron porque yo siempre tuve la presencia de mis padres o mi familia es muy buena, siempre se ha hecho cargo de mí, siempre han estado conmigo para acompañarme en mis situaciones médicas o a mí me pagaron tales escuelas o simplemente pues éramos demasiados hermanos y nunca estuve solo, entonces no entiendo por qué yo me siento solo actualmente en mi etapa adulta o en mi etapa adolescente. Em, y y es que el abandono no necesariamente es como no lo imaginamos, como que los padres se van y entonces hay una ausencia física, ¿no? Que a veces sí existe ese abandono también, tanto el físico como el emocional, sino más bien el abandono del que estamos y vamos a platicar ahorita es sobre el abandono afectivo. ¿Qué es este abandono? Que cuando fuimos niños, a veces queríamos platicarle algo a nuestros padres y estaban ocupados haciendo otra actividad y entonces no tuvimos esa atención, pero no por una sola vez, ¿no? Porque a veces pensamos como, no, es que yo no tuve ningún hecho traumático. No, ujú. sino que es un cúmulo de experiencias que se dan tanto en la familia, en el colegio, con nuestras amistades, con las personas que nos rodean y se va formando como esta sensación y hasta que se vuelve como algo propio. Y después viene lo complicado porque es cuando empezamos a experimentar ciertos miedos en relación a esta herida que se formó. Ujú, Sí, nos van afectando también la forma en la que nos relacionamos con los demás. Porque si cuando somos pequeños, cuando estamos en esa etapa de la niñez, podemos percibir algunas conductas de nuestros padres o cuidadores como abandono, y también la forma en la que la vamos construyendo dentro de nosotros o como vamos dándole ese significado puede como condicionar la forma en la que nos comportamos en la vida adulta. ujú. Eh, Hay muchos de nuestros comportamientos que sin darnos cuenta los vamos creando como forma de compensar carencias que tuvimos en la infancia. Entonces, esas heridas de abandono, algunas veces, digo algunas veces porque no existen esas fórmulas en la psicología, no quiere decir que si atravesaste por una situación de esta significa que te vas a comportar de esta manera o que vas a tener Sí, esta respuesta a futuro. no podemos generalizar, ¿no? Cada quien Exacto. lo transforma como tiene sus habilidades. Ujú.
Así es, pero hay una tendencia que cuando está presente esas experiencias de abandono en la infancia, en la adolescencia, se crea ese miedo a la soledad o esa tendencia a pensar que todas que las personas que pueden estar cercanas a nosotros nos pueden abandonar en algún momento y se pueden desarrollar esas conductas donde tratamos de compensar o tratamos de sobreexigirnos para que no nos vuelvan a abandonar, para que no nos rechacen, para no Porque alejar a esas personas. porque en su momento no nos sentimos merecedores del amor y del cariño. Entonces, ante Ujú. cualquier estímulo que parezca que a lo mejor aquí no me están amando, se despierta esta sensación de se van a ir o no soy suficiente para que se queden y estén conmigo. Y, y nos volvemos dependientes. Nos volvemos dependientes y muchas de de las veces eh, aceptamos o tenemos una tendencia, como lo dices, a, a soportar cualquier tipo de trato con tal de no volver a experimentar esa sensación de que alguien se va a alejar y no se va a quedar con uno. Yo he podido Exacto, y observar, por cuando, ejemplo, sí, adelante. no, te iba a comentar Adelante, también sí. esto, sí, de que se Sí. van creando, cuando tenemos también esas experiencias, algo que se encuentra mucho en internet, que cuando nos sentimos abandonados, es que se puede crear estas dependencias afectivas. Ujú. Porque es justamente eso que estabas explicando, de que entonces también nos puede afectar en lo personal, qué estoy haciendo? Y el niño, quizás por esa falta de criterio, por falta de experiencia, se puede tomar como que algo debe estar mal en mí, que me abandonan. Entonces tengo que compensar, tengo que mantener esa relación para que no me vuelvan a abandonar. Y en la edad adulta no es algo como que estamos haciendo de forma consciente, no es que yo estoy muy aferrado a una relación, a otras personas o que trato de ser sobrecomplaciente. No es que lo estoy pensando, no es que lo estoy premeditando, sino que son comportamientos inconscientes. Estoy tratando de hacer que las personas no se alejen de mí. Y a raíz de esto viene la parte que te decía, ¿no? Que a veces el que no se alejen implica que a lo mejor hay algo que me molesta y no lo digo por evitar conflictos. O a lo mejor hay algo que, que en lo que no estoy de acuerdo y lo dejo pasar. ¿Para qué? Para que Mm. entonces sí tenga esta compañía que a veces puede ser no una compañía genuina que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. No todas las veces, pero sí puede surgir esta situación. Y ahorita que me estabas compartiendo esto, se me vino a la mente, ¿no? Como algunas situaciones, a mí me gusta mucho trabajar con niños también. Estoy en la parte de la psicoterapia infantil. Entonces, yo observo a los pequeñitos, también fui maestra, entonces observo, he observado mucho cómo surgen estas situaciones de abandono, ¿no? En ocasiones hay estructuras familiares en donde los padres están constantemente peleando o discutiendo porque no han podido llegar a los acuerdos necesarios, aunque se quieren y quieren estar juntos, hay ahí una tendencia a estar pues en ciertas actitudes agresivas, ¿no? A veces los padres en estos conflictos dicen, no, yo me voy a ir, ya no soporto, ya no quiero estar aquí. Y el niño, 2, 3 años, 4, está observando esta situación. Llegan a consulta y lo primero que me expresan, cuando son muy pequeñitos es a través de juego, pero cuando ya hablan, eh, es que tengo miedo a que mi mamá se vaya. Y entonces Sí, son esos pequeñitos que entran al consultorio y no quieren que su mamá se separe o que su papá se separe porque tienen esta sensación y de verdad es una angustia terrible la que viven a que si salen de la puerta, a lo mejor cuando salgan ya no va a estar su madre ahí presente o su padre, ¿sí? A veces son situaciones en donde por la misma estructura social se vive en una carencia económica y los padres o se vuelven a casar o vuelven a tener ciertos familiares y dejan al pequeño con las abuelas o los abuelos y vienen conmigo, es que mire mi nieto, su mamá se fue, no se pudo hacer cargo, entonces quiero ver cómo resuelve esta situación porque
pues no habla o no expresa nada y tiene mucho miedo en la noche. Entonces, pues empezamos a ver, ¿no? ¿Qué es esta situación de, porque el abandono de pequeños, ¿sabes cómo se vive, Pablo? Se vive como no tengo a nadie que me proteja, no tengo a nadie que se quede aquí conmigo para acompañarme a experimentar la vida, que me guíe Ujú. para poder yo sentir seguridad ante cualquier cosa. Entonces, normalmente se da esta sensación bueno, estas conductas de que el pequeño va agarrado de la mano muy fuerte o no puede ir al baño solo o vienen ciertas conductas más como la eneuresis, ¿no? Que es cuando pues se hacen pipí en la cama a edades en donde ya debieron haber aprendido por el miedo a no pararse en la noche. Se empieza a experimentar este miedo de muchísimas formas que a lo mejor no solamente es por el abandono, pero esa es una de las cuestiones principales que no permite que el niño integre este como una estructura sólida de sentir que hay una seguridad en el mundo, ¿sí? Sí, exactamente, exacto. Entonces, fíjate lo interesante que de lo que nos estás comentando aquí y cómo también eso se puede ver reflejado en la vida adulta. Porque Ujú, entonces, claro, ese tipo de mensajes que yo también creo que es importante ahorita que hacer como un tip para los que nos están escuchando, nos están viendo, de sí, tener mucho cuidado de lo que hablamos y cómo nos comportamos con nuestra pareja frente a los hijos, frente a los chiquitos de la casa. Porque a pesar de que si pensemos que ellos no están percibiendo alguna de las informaciones, sí, los niños son muy, muy perceptivos y no siempre comunican sus temores, sino que están sintiendo cosas y están recibiendo esos mensajes que los pueden afectar. En la vida adulta, como les estaba comentando también, de esta parte de las actitudes que se vuelven compensatorias cuando el niño siente que puede ser abandonado, que está en riesgo de quedarse en esa soledad. Em, es un mensaje que también es bien fuerte para él. Crea unas raíces bien profundas en qué estaré haciendo que me están rechazando. Entonces tengo que ser muy bueno o muy buena. Tengo que ganarme su amor, tengo que estar allí con ese amor a veces que se vuelve como incondicional. Y en la vida adulta pueden pasar esas cosas, da mucho miedo a que me abandonen. Entonces, como les estaba diciendo, también se crean esas actitudes así muy compensatorias o deja pasar muchas cosas, o como estabas diciendo tú ahorita, Estefanía, de cosas que se van acumulando, como que les ujú, dejo pasar estas cosas a mis amigos, a mi pareja, a mi jefe, a esas personas, porque me da mucho miedo que se eso pueda ocasionar enojen. que me rechacen o que se vayan. Sí, Em, hay un punto mm, como muy específico que ahorita me acordé. A mí me sucedía que era estar como hipervigilante de las actitudes de los demás. Por ejemplo, yo veía una cara seria, ¿no? Mi expareja era muy serio y yo lo veía serio y le decía, oye, ¿estás enojado? Oye, ¿ya te enojaste? Y entonces era como esa sensación de seguramente hice algo y ya se va a enojar y entonces va a haber un conflicto o no me lo va a decir y se va a ir con esta sensación y no sé si va a volver. En verdad, suena como tan irracional, pero se vive este dolor muy profundo y ese es uno de los puntos que podemos como tener como presente para identificar, a lo mejor si tenemos cargando esta sensación, ¿no? Estar hipervigilantes de los sentimientos y de las actitudes del otro. No sé si tú sí, tienes como alguna experiencia así parecida como para compartirles otra forma de identificarlo. sí, yo creo que en distintos momentos em, las heridas pueden estar presentes. Y algo que estabas diciendo ahorita también me hizo así como que bastante ruido en la cabeza de esto de que nos podemos ir dando cuenta de la forma en la que estamos comportándonos con los demás o cómo nuestras heridas nos afectan, que, que también los llamamos en algunas veces como esas creencias limitantes. Ujú, Porque entonces veo a alguien que está muy serio o veo algún comportamiento o alguien que de repente está de mal humor y me lo puedo tomar muy personal. ¿Será que estoy haciendo algo ujú. que va a crear que esa persona se aleje? Yo creo que en mi caso mis heridas van más relacionadas a la autoexigencia, como que hubo mucha Mm, exigencia también en mi infancia.
sí, Y a veces como que me pensaba eso, ¿será que no estoy haciendo lo suficiente? No lo hice lo suficientemente bien y por eso se están alejando de mí o mi trabajo no es suficiente. No me estoy esforzando lo suficiente para tener un buen resultado. Hay algo que es clave, que me he dado cuenta con algunos de mis pacientes, con mi experiencia, que sí, es que el tener conciencia de nuestras heridas no hace de por sí un cambio. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Carl Gustav Jung, que él decía, mientras no hagas consciente el inconsciente, vivirás de él y lo llamarás destino. es Entonces que sí la hay veces que, repetición. Ujú. sí, y a veces Sí. como que sentimos como que yo estoy destinado a que me rechacen, yo estoy destinado a ser de esta manera, o a mí me rechazan porque yo tuve este tipo de infancia, a mí no me O quieren no porque yo sé soy por muy qué me tímido o porque tocan, yo soy muy exigente. o no sé por qué me tocan puros hombres que Sí, no se quedan, ¿no? O no sé por qué todas mis amistades siempre me dejan de hablar. Y es como no justo sé por qué atraigo este tipo de parejas. sí, como que ya nos Entonces, quedamos exacto, yo ahí en diría que esta también idea de que así va a ser la vida. Perdón, sí, adelante. ujú. Un paso importante que yo también les recomiendo a los que nos estén viendo, escuchando, que sí, yo entiendo que a veces nos damos cuenta, si es que mi herida puede estar condicionando mi realidad en el presente. ¿Y por qué? Si ya me di cuenta, si ya estoy consciente de mi herida, ¿por qué no cambia esa realidad? Y ahí viene otro paso que se hace complejo, por no decir complicado, porque sí es posible hacer cambios en nuestra vida, hacer cambios en nuestro estilo de vida, hacer cambios en nuestra realidad. Pero al principio sí es darnos cuenta de esas conductas, de cómo estamos de repente creyendo que sabemos lo que piensan los demás, creyendo que las personas pueden estar malhumoradas o rechazándonos por algo que no hemos hecho. Y omitimos que esas personas también pueden estar atravesando por distintas situaciones en su día y simplemente pueden estar de mal humor. Pero entonces esta parte que yo siento que se hace más compleja es permitirnos hacer cambios. Sí, El no solo quedarme con el pensamiento, no solo identificar la herida, sino permitirme hacer cosas distintas. Y también yo creo que esa parte es muy consciente de que si estoy atrayendo personas de esta manera o me estoy dando cuenta de que tengo muchas personas cercanas que pueden estar, que no me están nutriendo. alejándose. Ujú, ujú. Sí, a veces es necesario que esas personas se alejen o a veces nos toca a nosotros asumir esa posición donde, bueno, ya me di cuenta, quizás estoy siendo muy complaciente. Quizás estoy siendo muy severo conmigo mismo. eh, entonces puedo trabajar en poner esos límites claros. Hablo de límites claros, son límites donde yo digo, ok, hasta aquí soporto, o hasta aquí le digo a esta persona, oye, no me gusta que me trates así, o no me gusta cuando me hables así. Preguntar, ¿estás de mal humor por mí o pasa algo? Los límites se vuelven difusos cuando, exactamente como nos estaba comentando ahorita Estefanía, que hay veces que dejamos pasar cosas. Entonces, Ujú, mejor no le digo nada para no molestarlo, mejor no le digo nada para alejarlo. ujú. Entonces, es como que yo sé, y ya le he comentado antes cómo me siento, pero el límite se vuelve difuso cuando entonces dejo pasar cosas. Está una regla que establecí, y cuando la persona la traspasa, pero entonces yo no dejo, sino que dejo traspasar por miedo a perder a esa persona o que se aleje. Pero en las relaciones humanas también a veces como que hace falta que una persona se aleje un poco, ¿no? También hasta por trabajar en esa empatía. Si Claro, una persona para yo que le doy también un puedan límite y le valorar. pongo un límite claro y esa persona decide alejarse o yo la alejo, esa persona puede identificar, ok, lo estoy lastimando o estoy lastimando a esta persona y permitirme, eso también es un trabajo individual de amor propio. Cuando yo le hablo a una persona sobre mis deseos, mis necesidades y si esa persona no está cumpliendo, puede alejarse un poco para reflexionar, oye, disculpa, si me estoy dando cuenta y ahí puede haber un cambio. Entonces ese reclamo se puede hacer necesario para mejorar el vínculo. O la persona se puede alejar muchísimo y de repente también puede ser necesario que esa persona se aleje cuando no esté reconociendo también que nos puede estar lastimando o que yo necesitaba alejarme porque no estoy fluyendo con esa persona. Sí, y ahorita que te escucho, Pablo, bueno.
como que estructuro en mi cabeza varios puntos de lo que nos estás compartiendo que son muy importantes como para dejarlos muy claros, ¿no? Uno es hacer consciente el hecho de que experimentamos una situación que fue dolorosa, a lo mejor en etapas primarias, ¿no? ¿Cómo? Primero dándonos cuenta y percibiendo cómo estamos actuando en el presente y cómo son nuestras relaciones interpersonales, qué tanto permitimos, ¿no? El segundo punto que nos compartes es darle un significado distinto a esa herida, a esa situación, y no quedarnos como en este sufrimiento, eh, porque permanecer en esa herida sería vivir continuamente experimentando esa desolación. Entonces es más bien darle un giro, tomar como esa fortaleza que nos queda en nuestro interior y buscar una salida para poder aprender a darle otro significado a lo que vivimos. Y a lo mejor un poco como esto que empezábamos el podcast, ¿no? Los psicólogos muchas veces hacemos algo con eso que sufrimos para poder apoyar o transformar tanto nuestra propia experiencia como la de las personas que nos rodean, nos acercan a nosotros, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Y otro punto que también tocaste y que es muy importante es cuáles son como estas claves para empezar a darle ese giro del que hablamos. Es el amor propio, es decir, identificar cuál es mi valor como persona. Yo valgo demasiado y soy una persona confiable, soy una persona que está incondicionalmente. Requiero a la vez recibir ese respeto. Y si no lo recibo, entonces voy a intentar decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, esto no lo voy a tolerar. Y quizá como dices, entonces me alejo y no por experimentar abandono o por regresarla, ¿no? Que es una tendencia también, sino más bien por decir, yo valgo esto y no voy a tolerar este trato, entonces voy a permitir que la otra persona descubra realmente si es capaz de darme el valor que yo tengo. Y si no es capaz, bueno, pues a seguir adelante. Pasa algo maravilloso, Pablo, que es que cuando empezamos a cerrar, a darnos cuenta de lo que valemos y a vivirlo en su totalidad, eh, las personas que a lo mejor estaban muy afianzadas a esta repetición del trauma, se van alejando solitas o de repente te das cuenta que ya no conectas en muchas cosas Ujú, con estas personas y, por ejemplo, en mi experiencia, amistades, relaciones de pareja, que uno va dejando atrás porque realmente ya no están en afinidad a tu crecimiento personal. Cada quien crece a su ritmo, no es el juzgar ni el etiquetar, a lo mejor crecimos en diferentes caminos, pero ya no está en mi afinidad, entonces yo sigo adelante y agradezco lo aprendido, lo sufrido también, y trato de aprender y darle otro giro a esto, que es lo que nos estás compartiendo y es muy importante. Ujú. sí, perfecto, exacto, exacto. Me encanta esa reflexión. Yo también quisiera como añadir que esto de resignificar, em, que era también algo del mensaje que quise darles, que no sé si se escapa un poco, pero era como para puntualizarlo un poco más, Adelante, sí. es reconocer que no eres tu herida, que no Ujú. estás destinado a ser de una manera o no estás predeterminado a comportarte de alguna manera por algo que haya pasado en el pasado. Entonces, algunas veces nos toca soltar esa herida, resignificarla, sentirla, ver hacia atrás, no negarla, por hacerla también parte de nuestra experiencia. Esas heridas emocionales algunas veces son como las heridas físicas. Cuando las volvemos a tocar, cuando nos damos ese espacio en psicoterapia para hablar de ellas, para ampliarla, para explorarla, es como cuando ventilamos una herida física. El mismo oxígeno nos ayuda también a ella a sanarla. Entonces, hacer contacto con ella algunas veces ayuda a sanar. Y eso también ayuda a conocerla un poco más, a conocerme un poco más y darle otro significado.
a las personas que nos puedan estar escuchando o viendo, también quería darles como un mensaje antes de ir terminando el podcast o Ujú, este capítulo del podcast. Es que si estás aquí, si estás escuchando esto, si estás viendo esto, entonces también vas por un buen camino, vas por un muy buen pronóstico porque te estás permitiendo tener más información, conocerte un poco más, estás buscando los recursos. Y aunque no consigas resultados inmediatos, porque las heridas no tienden a sanar de un día para otro, ni hay un esquema para sanarlas, eh, algunas veces también se trata mucho de este ensayo y error, el permitirme hacer cosas distintas cuando me voy dando cuenta. Y sí, en el proceso algunas veces pueden haber como estas recaídas, como que ujú, otra vez no le puse límites a esta persona, otra vez permití que pasara esto. Ok, puede pasar porque el inconsciente es así. El inconsciente no siempre discrimina de lo que está bien y lo que está mal, sino que algunas veces volvemos a esas situaciones a las que estamos habituados o las conductas que hemos normalizado y tiene sentido según lo que estamos hablando hoy, ¿no? De que muchas de esas conductas son aprendizajes que vienen de la infancia, que tienen raíces muy profundas en nosotros y es una forma en la que estamos percibiendo el mundo, porque normalizamos de repente el rechazo, ujú. normalizamos que tenemos que ser muy exigentes, normalizamos ese miedo a que las personas se vayan. Entonces, el inconsciente algunas veces hace que volvamos a ese sitio, pero no quiere decir que estés destinado o destinada a ser de alguna forma, sino que poco a poco, como te vas permitiendo hacer límites distintos, intentar conductas distintas, buscar más recursos, si sientes que hay cosas que aún no logras sanar o si hay cosas que aún no logras terminar de explorar o si te cuesta hacer mucho contacto con tu herida sola o solo, recuerda que estamos también los terapeutas que te podemos acompañar en ese proceso con herramientas para que no, para que esa exploración eh, quizás sea menos angustiante. Y recuerda que puedes contactar con nosotros en la página de voybien.com. Allí pueden pedir una cita con Estefanía o conmigo, con los distintos terapeutas que estamos allí. Sí, aparte Y, de que la plataforma está padrísima porque pueden observar con ujú, quién hacen mayor afinidad, ¿no? Porque pueden ver unos videos, ujú, cómo nos describimos, etcétera. Ahora, perdón que te interrumpiera, Pablo, pero con esto que me dices, es sí, que parte de lo principal para poder ir sanando las heridas y en específico la sensación de abandono y soledad, em, es hacernos cargo de nosotros mismos. Si de pequeños no nuestros padres, nuestros progenitores, nuestros cuidadores no pudieron guiarnos, no pudieron quedarse con nosotros y atender nuestras necesidades afectivas, ahora estamos nosotros como adultos capaces de poder hacernos cargo y sostenernos. Y a veces para poder sostenernos requerimos de una guía, de alguien que nos vaya llevando quizá eh, por el camino del autoconocimiento y de descubrir cuáles son esas fortalezas, ¿no? A veces ya sabemos qué es lo correcto, pero tal vez necesitamos solamente como este empujoncito para poder ir llevando nuestra vida hacia nuestro propio ujú, bienestar y conectados con el sentido de nuestra existencia, ¿sí? Tienes toda la razón. Em, sí. Hay veces también que esa forma de querer hacer cambios está muy relacionada a los mecanismos de defensa que tenemos, de evitación, de racionalizar, de intelectualizar. Entramos en mecanismos de defensa de la negación y son Ujú. mecanismos de defensa de nuestra psique, todos los utilizamos. La psicoterapia también es un buen recurso porque los terapeutas nos ayudan a identificar esos mecanismos de defensa, bajar un poquitito ese umbral de la defensa para ver como que un panorama más amplio. Y eso Sí, también nos ayuda a tomar decisiones distintas. que los mecanismos de defensa no son más que justamente como em, armaduras que nos pusimos de pequeños y a lo largo de nuestra vida para poder subsistir, para poder sobrevivir ante las emociones que estábamos experimentando. Entonces hay que ir rompiéndolos para poder defendernos ante la vida. Sí, pues Así eh, es. creo que en general es esta la idea.
Nacimos como personas autónomas, capaces de valernos por nosotros mismos. A la vez somos personas sociales que necesitamos del apoyo de nuestra comunidad. Esto no significa que entonces ya no necesito de nadie, no, claro que sí, pero no desde una necesidad, sino desde un querer compartir, ¿no? Yo valgo por mí mismo, yo me resuelvo mis situaciones, pero a la vez me permito recibir apoyo. Eso sería como lo ideal que pudiéramos alcanzar. Bueno, Pablo, pues por mi parte sería todo. Me encantó estar aquí en este capítulo contigo. No sé si tienes algo más que agregar. Adelante. Muchas gracias, Estefanía. Me alegra mucho también que te tomaras también este tiempo para hacer este podcast conmigo. Y también le quiero agradecer a todas las personas también que nos están escuchando o viendo. Y espero que sí, que puedan encontrar algunos recursos aquí que los ayuden con sus heridas y que puedan explorar también los demás podcasts si están buscando también encontrar más recursos para conocerse más o para también para sanar. Muchas Sí, gracias y nos van a seguir viendo por aquí. Hasta pues luego. muchísimas gracias y estamos para apoyarles. Hasta luego. Gracias, Pablo, también. Y tú me dices.